Tito Ramos con la materia de Psicología del Desarrollo y del Niño y del Adolescente. Amados pastores allá de Cochabamba, no sé, también está el pastor de Trinidad y la pastora igual de allá de Yapacaní, pues no pudo llegar, su hija tuvo un accidente. Entonces, vamos a dar inicio. Sé que faltan como unos 4 o 5 pastores más. Yo creo que ya deben estar de venida porque todos han confirmado para el día de hoy. Así que vamos a orar. Pastor Tito, le agradezco. Pediría, no sé si lo podemos hacer de corrido hasta las 9. Vamos a ver. Un ratito, si no, después va a haber ahí un cortecito. Sí. Para un refrigerio al final, vamos a compartir un refrigerio, ¿sí? Vamos a orar. Padre amado, en esta noche queremos darte las gracias. Mi Dios, una vez más, ser agradecido por la vida, ser agradecido por todas las bendiciones que tú nos das como hijos tuyos. Aún también en las exhortaciones que tú tienes para nuestra vida, por parte de nuestra desobediencia. Y mi Dios, queremos tomarlo siempre de la mejor manera. Quiero bendecir esta clase, bendecir la vida del pastor Tito, bendecir la vida de cada pastor presente y aún de los pastores que están en camino, que tú puedas cuidarles, puedan llegar, Señor, sano y salvo a este lugar. En el nombre del precioso Hijo amado Jesús. Amén. 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 Gracias. Bien, buenas noches. Como dijo el licenciado Leison, me llamo Tito Ramos, estoy casado, tengo 3 hijos y 2 nietos. Así que estoy en otra etapa de mi vida, disfrutando de la vida de otra manera intensa, con los nietos también. Bien, vamos a hablar de un tema denso. Psicología del desarrollo del niño y del adolescente es un tema denso. Y usted tiene en sus notas, en su manual, tiene 2 sectores, 2 partes, la parte psicológica y la parte bíblica. Y como usted es pastor, pastora, y usted lee su Biblia, usted conoce la palabra de Dios, entonces esa parte la voy a dejar para su meditación, su reflexión. Vamos a intentar la psicología. Y aún así, el tiempo no nos va a alcanzar para porque son solo 2 horas. Y esto es entonces, esto es lo que yo pretendo hacer. Pretendo que avancemos de aquí a lo mejor hasta las 8:30 y luego tomemos unos 10 minutos de descanso, quizás haya algo para tomar, 10 minutos de descanso, 8:30, y luego vamos a avanzar media hora más. Y quiero dejar, no importa dónde lleguemos, quiero dejar después 20 minutos para mostrarles un video corto de 2 minutos, 2 o 3 minutos, menos capaz. Pero luego quiero tomar una interacción con ustedes de a lo mejor los últimos 10, 15 minutos, lo que quede, para el tiempo. ¿Estamos? Entonces vamos a ir por ese lado. Un saludo muy especial a los pastores de Cochabamba, de Trinidad, me parece, y de Yapacaní. Un gusto que tengan nosotros en la clase. Bien, entonces, ¿qué es la psicología del desarrollo? La psicología del desarrollo es una subdisciplina de la psicología que se ocupa del estudio del cambio en el comportamiento humano al pasar la vida. Estudia el cambio del comportamiento humano al pasar la vida. El proceso que las personas tenemos de maduración cognitiva y de maduración personal. Eso usted lo puede leer luego. Debe su atención, vamos a conversar, vamos a hablar. Usted puede leer. Perdón, ¿eso que está ahí está en el libro? Está ahí en el libro. Hay algunas cosas que no están en el libro, que quiero aportar, que quiero sumar. Pero la mayoría de lo que yo voy a mostrar acá está en el libro. ¿Ya? He hecho una excepción ahora. Normalmente yo no hablo del libro, yo hago un aporte aparte de las materias que yo doy, un aporte diferente. Porque como ya tienen el documento, pueden sumar eso más lo que yo puedo aportar. Pero ahora
tengo gran parte del contenido del libro, algunas cosas que he adicionado, fruto de unos puntos que yo considero que debo enfatizar también en esta parte. Entonces, decía yo que la psicología de desarrollo también estudia el proceso de maduración de aprendizaje y el proceso de maduración personal. Por otro lado, estudia el desarrollo psicológico a lo largo de la vida de un individuo, aunque nuestro tema tiene que ver con la niñez y adolescencia solamente. Y la adolescencia temprana, que es hasta los 14 años, no hasta los 18, 19 años, hasta los 14 años. Aunque ahora dicen que la adolescencia llega hasta los 40 años en algunas personas. Bienvenido. Buenas noches. Pase, por favor. Bien. Ahora, ¿qué estudia entonces esta subparte de la psicología que tiene que ver con la psicología del desarrollo? Estudia la comprensión de las etapas y transiciones que experimentamos desde el nacimiento hasta la vejez. Pero otra vez, lo vamos a entender más en la parte hasta la adolescencia temprana. Identifique y describe los cambios a lo largo de la vida, la psicología del desarrollo. Y busca entender las causas que propician esos cambios que suceden en nuestras vidas, a lo largo de la vida. Me encanta porque la psicología no ha quedado solamente en el estudio de los libros, digamos, de psicología solamente y la teoría de los autores, sino que actualmente la psicología está añadiendo un elemento que se llama psicología evolutiva, que vamos a hablar luego sobre eso. Y abarca factores biológicos, la psicología del desarrollo, que tiene que ver con la genética, pero también los factores ambientales, que tiene que ver justamente con la psicología evolutiva también, que se refiere a la educación y la cultura. Y la educación hoy se ha vuelto tan dinámica que no tenemos muchas cosas escritas en los libros de psicología sobre los cambios de velocidad, o sea, la velocidad de los cambios no está alcanzando para escribir sobre la educación en el desarrollo especialmente de las generaciones nuevas. Pero vamos a hablar un poco sobre eso. Ahora, Erik Erikson es un psicólogo que habla acerca de, buenas noches, bienvenido. Y la universidad, la UPI, ha decidido tomar parte de este autor, de este psicólogo, las 8 etapas del desarrollo psicosocial. Y vamos a caminar por estas 8 etapas comentando algunas cosas sobre eso. Por ejemplo, una etapa tiene que ver con la confianza versus la desconfianza. La confianza en este caso del bebé, versus la desconfianza que consigue y las consecuencias. La infancia. Esta etapa comienza con el nacimiento y termina alrededor del año y medio del bebé. Y si el bebé tiene un entorno estable, consistente y confiable, va a ser una persona que confía en el mundo, o confía en las personas, o confía en la vida. Si esta persona no ha sido ayudado, su entorno no ha sido estable, no ha sido consistente y no ha sido confiable, esa persona será un adulto desconfiado. Naturalmente sentirá desconfianza de lo que le rodea, de las personas y de la situación. Ahora, si tiene lo que menciona ahí, el bebé depende de los cuidadores para sus necesidades básicas. Claro que sí, no puede solo. Entonces depende de los cuidadores. Si mamá, si papá, si abuela, abuelo, tío, tía, lo que sea, o hermanos mayores están cerca para ayudarle,
entonces él va a experimentar satisfacción. Si no sucede aquello, va a experimentar desconfianza. Desarrolla, si eso se satisface de manera consistente, el niño desarrolla la sensación de confianza en el mundo. Si no, no es así. La otra etapa de Erik Erikson es autonomía versus vergüenza y duda. Aquí comienza la vergüenza, o puede comenzar la vergüenza, o puede comenzar la duda. Esta etapa es del año y medio hasta los 3 años. En esta etapa, los niños empiezan en ese proceso de que yo lo hago, de que yo lo puedo hacer. Empiezan a caminar y quieren caminar solos, que eso lo hagan. Cuando están ahí cumpliendo un año y queriendo caminar, ya están empezando en este punto que no quieren que lo hagan, quieren caminar solos. O quieren hacerlo ellos solos. Yo lo hago. Empiezan a intentar experimentar la independencia. Ahora, en esta etapa los niños comienzan a explorar el mundo y a desarrollar un sentido de independencia. Empiezan a querer hacer las cosas por su cuenta. No quieren ayuda. Que no lo hagan. No, yo lo hago. No, ellos quieren hacer. Ahora, si el niño no explora las experiencias de toma de decisiones, quiero decir, si yo como padre soy sobreprotector y no lo dejo hacer, yo se lo hago, yo se lo sigo haciendo, yo le sigo haciendo las cosas y no lo dejo que él pruebe hacer algo, que él haga algo por su cuenta, entonces él puede desarrollar una baja autoestima y hasta vergüenza, porque no puede hacer, porque no lo hace, no lo dejan hacer y cada vez se va sintiendo que lo normal para él es no hacer. Lo normal para él es que se lo haga. Y entonces, cuando son adolescentes y las madres o padres los mandan a hacer algo y no quieren hacer o no lo pueden hacer, los insultamos. Son inútiles, son incapaces, son burros. Pero todo empezó ya entre el año y medio y los 3 años, que no los dejamos hacer, que no les dimos oportunidades, que nosotros hacemos por eso. ¿Me dejas entender? Entonces, desarrolla una baja autoestima y vergüenza porque a esa edad otros niños son independientes, otros niños con los que se encuentran corren y hacen cosas que ellos no pueden ni subirse al parque. Porque hasta ahí, mamá o papá o el hermano mayor ha estado con él ayudándole a subir al parque. No puede subir al parque. Si se les alienta, desarrollan autonomía. Si no, pueden desarrollar sentimientos de vergüenza y de duda de su capacidad. La siguiente etapa tiene que ver con iniciativa versus culpa. Ya es la edad preescolar. O si usted quiere, hoy ya, no ni siquiera preescolar, ya es escolar. Lo meten a nidito y a prekinder y a kinder. Esta tercera etapa, cuando el niño pequeño tiene 3 años a 6 años, el niño aprende a planificar y lograr metas involucrando a otros, a sus padres o a sus hermanos. Aquí los niños comienzan a asumir roles y jugar. Asumen que quieren hacer algo, que quieren jugar algo, que quieren hacer esto otro, y entonces están empezando a cumplir algunos roles en la vida. Y, lógicamente, a jugar de una manera más independiente, más solo. Y si se les permite tomar la iniciativa, van a desarrollar habilidades de liderazgo. De lo contrario, pueden sentirse culpables por intentar ser independientes y no se los dejan. ¿No? A esta edad, los niños, las niñas empiezan a jugar a lo mejor a la escuela y quieren ser los profesores. Si yo no los dejo ser el profesor, obviamente va a sentir que no pueden. O quieren jugar a que ellos quieren hacer algo, o quieren armar algo. Si no lo dejo armar algo, rompecabezas, por ejemplo, no, imposible, no lo vas a hacer. Si no lo dejo probar, entonces ellos no van a aprender, no van a tener la práctica, no van a tener esa experiencia de frustración, de hacer, de querer hacer y no poder, y luego lidiar con esas emociones. Yo le facilito todo
le armo todo, le digo qué pieza debe colocar, ya está bien, le digo que lo arme, pero le digo esta pieza es ahí, esta pieza es ahí. Entonces no lo dejo hacer. Y por lo tanto, y por lo tanto, entonces no van a crecer con iniciativa y otra vez van a sentir culpa porque no pueden ser independientes, no lo dejan ser independientes. No sienten culpa cuando se les pide hacer cosas y no lo pueden hacer porque no lo hemos dejado hacer. Otra etapa, más adelante ya, esto ya es cuando va a la escuela básica, si usted quiere, laboriosidad versus inferioridad. Esta es una lucha entre ser laborioso o sentirme inferior frente a mis compañeros o frente a otras personas. De 6 a 12 años, la escuela primaria, los niños comienzan a compararse a otros. Claro, comienzan a compararse a otros porque otros pueden hacer cosas y él no puede hacer. O él puede hacer y entonces se compara con otros que puede hacer. O que puede aprender y se compara con los que no pueden aprender. O si él no puede aprender, se compara con los que pueden aprender. Entonces hay una etapa natural de compararse con los demás. Se sienten competentes y van a desarrollar un sentido de la velocidad. Si no, puede llegar a desarrollar cierto complejo de inferioridad y aislarse de los compañeros. Y aislarse porque no me siento capaz, no me siento bien, no puedo. No puedo, no es posible. Y seguramente nosotros en la escuela hemos lidiado con eso y hemos tenido lidiado con eso. Y entonces la adolescencia ya, la quinta etapa, identidad versus conclusión de rol. Esto va de 12 a 18 años. En esta etapa, el joven ya, no el niño, el joven pregunta, ¿quién soy yo y qué quiero hacer en mi vida? En esta edad uno empieza a pensar, especialmente a los 17, 18 años, ¿qué quiere hacer en su vida? O al comienzo, igual uno va pensando, me gustaría hacer esto, quisiera hacer esto, o quisiera hacer esto. Quiero ser como mis padres, o no quiero ser como mis padres, o me gustaría tal cosa. Yo recuerdo mi hija, ya adulta ahora, pero mi hija, cuando estaba por ahí por tercero secundaria, a lo mejor 15 años, ya tenía claro lo que ella quería estudiar. Había sido influenciada por alguien y tenía claro lo que quería estudiar. Entonces venía ella investigando dónde estudiar esa carrera de economía. Entonces empezaba dónde va. Ella tenía claro. Salió bachiller y entonces, sí, ya, voy a estudiar. Y se fue a estudiar. Pensando quién soy yo, qué quiero hacer en mi vida. Ahora, el hecho de pensar eso ahí no garantiza que van a definir qué es lo que realmente van a hacer en la vida. Porque ¿cuántos profesionales tenemos en el mundo que no viven para lo que estudiaron? ¿No es cierto? Yo recuerdo unos amigos míos que se fueron a quedar a Córdoba. Cuando llegaron a inscribir, bueno, fueron grupos, varios, fueron animados unos por otros y se fueron a estudiar. Cuando llegaron allá, estaba la universidad, el registro, y entonces aquí están los de arquitectura, aquí están los de ingeniería, aquí están los de la otra ingeniería, civil, mecánica, la otra ingeniería en el área de tecnología. Entonces varios, y nos cuentan los amigos que había uno de ellos que, y ahora yo, no sé qué quiero estudiar. Ya pues, venía acá, no, venía acá, y otro. ¿Te inscribiste a esta carrera? O sea, el hombre estaba ahí en la universidad, ya estaba ya, era el momento de inscribirse y no sabía qué quería estudiar. Y aunque él había pensado seguramente varias cosas, pero no sabía. Decidió por uno, porque uno lo animó a que vaya con él. Más bien que sí estudió y terminó la carrera y un buen profesional que sabe. Pero esta etapa es la etapa de la identidad versus la conclusión.
qué orientación tengo, qué guía tengo yo para poder decidir lo mejor, para decidir esto o no. ¿Me deja entender? Entonces, buscan desarrollar un sentido de identidad. Si no logran establecer esta identidad, pueden experimentar confusión sobre quiénes son y cuál es el propósito de su vida. Lastimosamente, en nuestra cultura, la mayoría de las personas no definen el propósito de su vida a esa edad. Definen muchos años. Pero es en esa edad donde va empezando a, de alguna manera, definirse qué es lo que yo quiero ser y hacer. Y entonces luego, la intimidad versus el aislamiento. Ahí estamos nosotros. Representa a los adultos jóvenes de 18 hasta 40 años. Ahí estamos nosotros, todos nosotros. Yo no importa. El adulto forma estrechas relaciones personales y en esta etapa las personas buscan relaciones íntimas y comprometidas. Entonces buscan relacionarse, conocer, crecer en sus relaciones, pero si no logran formar estas relaciones pueden sentirse aisladas, solas, independientes. Y está bien si ese es el plan de Dios para las personas, para esas personas en particular, pero a lo mejor no es el plan de Dios para todas las personas. Pero es la edad en que buscamos comprometernos en las relaciones unos con otros y hacemos la familia. Entonces la generatividad y el estancamiento, la adultez media, el adulto promueve el bienestar de los demás en esta edad. Esta etapa los adultos buscan contribuir al mundo, ya sea a través de la familia o a través del trabajo. Y si no sienten aquello que están contribuyendo, pueden experimentar sentimientos de estancamiento y una crisis personal. No sé para qué estoy en la vida, no sé qué hago, no sé si lo que hago es útil, no hago nada útil, estoy ocupado haciendo cosas, pero no me siento útil aportando a la comunidad o a la sociedad de una manera intencional. Bueno, y la última entonces, integridad versus desesperación. Erickson habla de que en esta etapa el adulto disfruta de una sensación de satisfacción al reflexionar sobre una vida bien vivida. En esta última etapa las personas reflexionan sobre eso. Y si están satisfechas, sienten integridad, si no, pueden experimentar desesperación. Mejor me voy porque no he hecho mucho acá, no tengo nada para hacer. O todavía tengo algo más para dar. Quiero quedarme más tiempo porque tengo algo más para dar. Porque tengo algo más para aportar. Porque puedo hacer algo más. El beneficio tiene que ver con el legado. ¿Cuál es el legado que yo estoy dejando a la gente que me rodea? Y entonces en esta etapa, lograr esa sensación de satisfacción es consecuencia de la intencionalidad, del esfuerzo, de la preparación, del enfoque, de saber para qué estoy, de saber qué hago, por qué hago lo que hago. Y entonces estoy logrando conseguir satisfacción en mi aporte a la vida y mi aporte a la gente que me rodea. ¿Es cierto? ¿Sí? Ok, entonces, estas son las 8 etapas de Erickson que la psicología plantea en la psicología del desarrollo. Para considerar, nos vamos a centrar más en los niños y en los adolescentes ahora, pero esta es una información general que usted la tiene en sus notas, un poco más ampliada de la que yo estoy diciendo. Entonces, hay algunas teorías del desarrollo psicológico. A lo mejor hay unas 10 teorías más o menos diferentes. Por lo tanto, usted sabe que como son teorías, hay que seguir demostrándolas. Y algunas se aplican más en algunas personas que otras. Algunas otras se aplican en otras personas.
Ninguna teoría es la verdad absoluta. Pero hacen un buen acercamiento, si usted quiere, al desarrollo de la persona, para explicar el desarrollo de la persona. Pero ninguna, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo estudiaba en colegio, el personaje psicológico de estudio era Sigmund Freud. Freud era la panacea de la psicología. Pero, claro, yo estudié hace 50 años en la escuela, 55 años en la escuela y el colegio. Después de eso han aparecido muchos otros psicólogos, otros estudios, que al final terminan desechando las teorías de Sigmund Freud, aunque vamos a mencionar aquí, por el hecho de que él es conocido. Pero ahora la teoría de Sigmund Freud no es de las tareas, de la teoría más aceptada, porque se plantea fruto del estudio de los demás. Lo vamos a hablar luego, pero lo plantean como algo demasiado anecdótico para ser real y no fruto del empirismo rígido que lleva a la ciencia. Porque recuerden ustedes, la ciencia no es más que la práctica del empirismo, la repetición del empirismo, que se repite los resultados fruto de la repetición de la actividad o de la práctica. Los resultados siguen siendo los mismos y se convierte entonces en ciencia. Pero lo de Sigmund Freud era más una anécdota de una situación que le llevó a pensar de esta manera puede ser. Pero vamos a ver algunas teorías. Piaget es un psicólogo que tiene mucha ciencia, si usted quiere, en sus aportes a la sociedad. Mismo Piaget, aquí no hablamos, Piaget habla del desarrollo, Piaget habla acerca de la autoestima, Piaget habla acerca del aprendizaje. Hay varios temas que bueno, vale la pena investigarlo si usted quiere leerlo. Pero en cuanto a la teoría del aprendizaje, por su teoría de desarrollo cognitivo, propuso que los niños pasan por 4 etapas principales del desarrollo cognitivo, cada una caracterizada por diferentes formas de pensar y entender el mundo dependiendo de la edad. Piaget sostenía que estas etapas eran universales y que sucedían en el mismo orden para todos los niños. Hoy, por ejemplo, esta afirmación no es válida, porque con la globalización de la información, aún así, la universalidad perdió, si usted quiere, poder. Aunque es universal, la información es mucho más amplia de lo que se creía antes. Antes era universal porque se aceptaba que esto es así y entonces el mundo lo aceptaba que esto es así. Pero ahora, por la información universal, justamente, por la universalidad de la información, entonces se puede descubrir mañana otra cosa, pasó mañana otra. La semana pasada se descubrió, entonces ya va cambiando y deja de ser universal a algo que había tenido una aceptación inicialmente. Pero, de todas maneras, vale la pena saber. Por eso digo, hay algunas críticas al respecto. Las 4 etapas eran la etapa sensoriomotora, que comienza desde el nacimiento hasta los 2 años, tiene lugar en el momento del nacimiento y la aparición del lenguaje articulado en oraciones simples. Cuando empiezan a hablar o a expresar algunas oraciones simples los niños. Ya no nada más palabras, como en 1 año, año y medio, están empezando a hablar palabras solamente, sino ya empezando a expresar algunas frases. Lo que define esta etapa es la obtención de conocimiento a partir de la interacción física con el entorno inmediato. Si estos niños tienen un entorno de conversación, si tienen un entorno de gente que les habla, si tienen un entorno de gente que les pregunta,
Si tiene un entorno de gente que los toma en cuenta, entonces su expresión es mucho más rápida. Verbal, su expresión verbal. Su elaboración no nada más de pensamientos, sino su elaboración de frases. Su elaboración de conversación. Mi última nieta tiene 3 años. Y yo recuerdo cuando tenía 1 año, mi hija, la tía, hablaba de su deseo de que ya crezca un poco más para que se pueda charlar con ella. Pero entonces, esta niña ha sido expuesta a conversaciones, a preguntas. Hoy que tiene 3 años, conversa como adulto. Hay un desarrollo rápido en ella, porque ha sido expuesta a esta oportunidad de preguntar, de conversar, de diálogo. Entonces, esta etapa la define la obtención de conocimiento a partir de la interacción física con el entorno inmediato. La etapa preoperacional, que son de 2 a 7 años, comienza a usar símbolos y palabras, pero su pensamiento es predominantemente egocéntrico y se centra en un solo aspecto de la situación. A ver, empiezan a usar símbolos y palabras, peor todavía si ya a los 5, 6 años, 7 años agarran el celular. Entonces ya con más facilidad empiezan a expresar símbolos con los emoticones del celular. Empiezan a ganar la capacidad de ponerse en el lugar de los demás, actuar y jugar siguiendo roles ficticios y utilizar objetos de carácter simbólico. Ellos van creciendo fruto de la práctica de interactuar, van creciendo fruto de jugar roles en las conversaciones, quieren ser mamá, quieren ser papá, se ponen los zapatos de mamá con tacos, se ponen los zapatos de papá, zapatos grandes, o empiezan a poner rulero, o las niñas empiezan a peinar a los padres y a ponerle no sé qué, pichicas y demás cosas, pero empiezan a jugar roles, están cumpliendo un rol, están haciéndose los grandes, o haciéndose el doctor, o haciéndose la cocinera, o el cocinero, o haciéndose el que recoge la basura, o haciéndose el que va al mercado. ¿Me da a entender? Entonces hay un montón de roles que ellos pueden jugar, y en la medida en que pueda haber más interacción con su entorno, más fácil será el desarrollo en esta edad. La tercera etapa es operaciones concretas de 7 a 11 años. Adquiere la capacidad de pensar lógicamente sobre eventos concretos y comprende conceptos como la conservación. A ver, aquí en esta etapa ya a lo mejor, como ya piensan de manera un poquito más lógica, a lo mejor Papá Noel ya no tiene mucho sentido para ellos. Empiezan a desencantarse o de Papá Noel o de cualquier otro personaje que puede haber aparecido por ahí. ¿Me deja entender? Yo recuerdo, a ver, mi nieto era un fan de Sonic. ¿Conocen al personaje Sonic? Ese que corre velozmente. En mi época de Speedy González. Pero ahora hay este zorro que corre fuerte. Sonic. Entonces, y claro, entusiasmado, era hincha de Sonic. Miraba a uno, otro, películas. Ahora tiene 7 años. Y de pronto y había por ahí unos videos de alguien que filmaba y aparecía Sonic detrás de una planta o cruzando algo por ahí que se lo veía muy poco. Eso lo levanto. No me va a decir si usted está pelón. Como mi nieta llegó el otro día a la casa con el zapato desamarrado. Entonces le digo yo, te voy a amarrar los zapatos. Entonces me agarra acá y me dice, estás pelón, abuelito. No voy a decir que pelón. Pero bueno, entonces este nieto veía esos videos y me decía, abuelito, mira, Sony existe, mira este video, ahí está.
no es un dibujo animado para él solamente en sí. Claro, ahora ya él dice, no existe. Es un truco ese video, donde parece que son está. Porque ya empiezan a darse cuenta después de los 7 años, a pensar, a tener un razonamiento más lógico. Ahora, Piaget menciona esto, empieza a usarse la lógica para llegar a conclusiones válidas, siempre y cuando las premisas desde las que se parten tengan que ver con situaciones concretas y no subjetivas, no abstractas, sino que son reales, situaciones reales. Es más fácil que puedan pensar lógicamente en esas condiciones. Pero todavía no pueden pensar mucho en cosas subjetivas. Les cuesta todavía. Y la cuarta etapa, las operaciones formales. 12 años en adelante, los adolescentes desarrollan el razonamiento práctico y consideran situaciones hipotéticas. Bueno, el colegio ya los lleva a razonar, a pensar, a reflexionar. Psicología, la clase de psicología, filosofía, ya lleva a la gente a razonar de dónde vengo, a dónde voy, de situaciones un poco abstractas, no las puedo ver. Y se gana la capacidad para utilizar la lógica, bueno, la matemática, la física me lleva para eso, para llegar a conclusiones abstractas que no están ligadas a casos concretos que sean experimentados de primera mano. El desarrollo, entonces, según Piaget, de los niños y la adolescencia va de esa manera. Ahora, él plantea, lo tenemos en el documento, en las 4 etapas habla acerca del egoísmo, de que a la medida de que es egoísta, y a la medida que es egoísta, pues también puede lograr más cosas. Yo estoy de acuerdo con estas etapas. Sin embargo, yo creo que esas etapas pueden acelerarse, fruto de la interacción, fruto de la conversación, fruto de la cercanía que ellos pueden tener con personas que confían cerca de ellos. Y entonces, esa es la primera teoría que acabamos de ver, de ayer. Las otras son más cortas, son más pequeñas. La teoría sociocultural de este psicólogo Vygotsky de Rusia. Él propuso un enfoque revolucionario para su época sobre el desarrollo cognitivo y yo estoy muy de acuerdo con este pensamiento que él tenía. Estaba centrando su atención en la influencia del contexto cultural y social, la importancia que tiene el contexto cultural y social. A diferencia de otros teóricos que se centraban en el desarrollo individual, esta autora argumentaba que la mente y el aprendizaje están intrínsecamente ligados al mundo de lo social. Quiero decir, si yo vivo una vida social activa, interactúo con otras personas, mi aprendizaje va a ser más rápido. Si el bebé no tiene con quién conversar, si el bebé no le conversa a nadie, entonces ellos no van a practicar su desarrollo cognitivo. Es más, no va a haber desarrollo cognitivo en algunas áreas porque están inquietos, en stand-by, sin uso, porque no hay con quién conversar. Uno de los conceptos clave de este autor es la zona de desarrollo próximo, CPD en inglés. Esta se refiere a la diferencia entre lo que un aprendiz puede hacer de manera independiente y lo que pueda conseguir con la guía de alguien más experimentado. Y por eso enfatiza en lo social. Si él está solo ahí, buscando aprender solo, yo digo personalmente, dependiendo de su perfil de personalidad, si su perfil tiene que ver con ser más investigativo, entonces puede aprender solo muchas cosas. Pero si no lo es,
él va a estar haciendo nada. Entonces necesita de alguien más que lo pueda guiar, de alguien más que pueda caminar junto con él, de alguien más que pueda guiarlo en aprender o en probar algo de aprendizaje. Mira, hagamos esto. ¿Y qué te parece si hacemos esto otro? Y mira, probemos esto. Y mira, si no tiene a alguien que haga eso, o simplemente que esté mirando a alguien que está haciendo algo e interactuar, preguntando qué es, cómo es, no va a aprender. O sea, su aprendizaje va a ser más lento. Perdón. Él creía firmemente que el aprendizaje colaborativo, creía firmemente en el aprendizaje colaborativo. Consideraba que aprender en un contexto social era más efectivo y que las interacciones con compañeros y educadores potenciaban el pensamiento. Ahora, por ejemplo, los países de Europa Oriental, no, Europa Occidental, pero los países, estos países como Suecia, Finlandia, que han sido más sociales que comunistas o capitalistas, si usted quiere, las dos Europas, han practicado mucho practican mucho en la educación esta teoría. Porque, por ejemplo, los niños en las escuelas pasan pocas horas en aula y pasan más horas fuera del aula. Y entonces, por ejemplo, los llevan, aquí nos llevan nosotros día de campo un día al año. El día de paseo era un día al año. Y éramos ir a, hagamos lo que sea en el paseo, juguemos, saltemos, bañemos en el río, lo que sea. Y lo que nos hemos criado en esa etapa mucho más años atrás, cuando esto era un pueblo todavía nosotros sabíamos que el día de paseo podíamos ir a robar gallinas de los vecinos para llevarlos y cocinar. ¿Usted hizo eso una vez? No. Pero comió locro de esos que sus compañeros robaron. No, pero qué bien. Me alegra que sea así. Bueno, quizás comí, pero no me digo. Pero quiero decir, en nuestra educación había eso de un día de paseo, hoy no lo hay. Un día de paseo al año. Mira la fiesta, esos 2 días estábamos soñando lo que íbamos a hacer en paseo. Pero bueno, estos países como Suecia, Finlandia, tienen muy alto nivel de educación, sacan a los niños a aprender botánica en el campo. Y sacan a los niños a aprender veterinaria, niños, en el campo, a los animales. ¿Me deja entender? Y sacan a los niños a mirar el río para aprender hidrografía, si usted quiere. Y a mirar el sol, y a mirar la luna, y a mirar. Entonces, las lecciones tienen que ver con el entorno, con esa situación práctica. Y el aprendizaje es espectacular. El nivel de aprendizaje. Este ruso tenía mucho, ha influido mucho en este tipo de educación en esos países. Bandura argumentó que las personas aprenden no solo a través de experiencias directas, sino también observando e imitando a otros, lo que se conoce como un aprendizaje vicario u observacional. Entonces, la teoría sostiene que sostiene que los modelos a seguir, como los padres o los profesores, son cruciales en el aprendizaje, pero justamente porque ellos pueden modelar, porque ellos pueden decir, porque ellos pueden mostrar. No solo es importante lo que aprendemos, sino también cómo nos sentimos acerca de nuestras propias habilidades. Esto me lleva a mí a pensar cómo estoy aprendiendo o cuánto estoy aprendiendo. No nada más que aprendí, sino aprendí bien. No nada más aprendí a hacer esto, sino lo puedo hacer bien. Entonces, ese nivel de medida, si usted quiere, o ese criterio de éxito, si usted quiere, lleva a los estudiantes a ser más profundos en su aprendizaje.
Y esta teoría de aprendizaje es espectacular también en este tipo de desarrollo. Luego las teorías conductistas, que tienen dos corrientes, el condicionamiento clásico y el operante. El condicionamiento clásico, introducido por Pavlov, otro ruso, describe como un estímulo neutro, cómo un estímulo neutro puede evocar una respuesta automática al asociarse con otro estímulo que ya produce una respuesta. Claro, esto es, por ejemplo, un perro puede aprender a salivar al oír una campana si la campana está asociada con la comida. Una pequeña interrupción. Hay una pregunta desde la distancia, desde Trinidad, creo que sé que está. La pregunta viene así, pastor. Perdón. Sí. Dice, tengo una pregunta para el doctor. En el desarrollo del niño y el adolescente, en su opinión, ¿a qué edad es aconsejable que maneje o tenga el celular? ¿Y a qué edad cree que piensen con lógica en su desarrollo los niños? Él lo escucha acá. Gracias. Gracias por la pregunta. Vamos a hacer un paréntesis para responder la pregunta. Pastor Samuel Durán. Sí, bien, pastor. Pastor Samuel Durán. ¿Y él es de? Creo que es Trinidad, no sé. Trinidad. A ver, la recomendación, cada vez los especialistas recomiendan que los niños no tengan Criando hijos saludables. no tengan Una guía cristiana. acceso a celular. Hola. Criando hijos saludables. Una guía cristiana. Hola. Ahora, Soy el pastor Fabio en Rufino. una Es un ciudad gusto estar contigo para hablar de un tema tecnológica, tan importante. Cómo criar hijos saludables en los cuerpo, padres mente tienen y que espíritu. lidiar con Combinaremos los principios el mejor bíblicos con momento herramientas para darle prácticas celular. para ayudarte en este. Bueno, hay estudios esta que hermosa indican misión. que Como dice la Proverbios exposición a las 22, luces del instruye al teléfono niño en y su de las camino, pantallas, y de aun las cuando pantallas fuere y viejo, del no se televisor, apartará de él. le hacen Dios nos daño al confía esta gran desarrollo responsabilidad neurológico de y es los nuestro bebés deber guiar a nuestros hijos y con de los amor y niños. sabiduría. Empecemos por el desarrollo cognitivo. Hay algunas ¿Sabías que el recomendaciones aprendizaje y la que memoria mencionan son que los importantes niños no solo para no la deberían escuela, sino tener también celular antes de los 11 años. Pero a lo mejor pueden tener acceso al celular desde los 6 o 7 años, pero no pertenencia de un celular. Quiero decir, acceso a la pantalla, porque no nada más al celular, sino a la pantalla de un computador por horas o por tiempo esporádico durante el día o durante los días. Hay algunos padres, por ejemplo, que a sus niños de esa edad para adelante, hasta los 11, 12 años que tienen celular, a lo mejor le permiten tener acceso al celular 2, 3 horas, 2 o 3 veces a la semana. Entonces no pueden jugar más ni mirar más tiempo el celular. La recomendación de los especialistas es que los niños no deberían tener celular por lo menos hasta los 11 o 12 años. Es más, mientras más puede retrasar el uso del celular, mejor. Y eso entonces implica también, si yo a los 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta llegar a los 11 años, ¿cuánto tiempo le doy acceso a un celular? 1 hora, media hora, 2 horas, 1 vez por semana, 2 veces por semana, dependiendo del caso. Eso respecto a los celulares. Y la otra pregunta era... No lo tengo a mano. Cuando vuelva nuestro asistente me dirá la otra pregunta. No la recuerdo muy bien la otra pregunta. Y entonces hablamos de la respuesta. Ok, bien. Seguimos entonces. El condicionamiento clásico entonces tiene que ver con que un estímulo neutro como tocar una campana puede producir un efecto
o puede producir una acción, si usted quiere, dependiendo si ese estímulo se lo asocia a algo, como por ejemplo el timbre de salida o timbre de recreo. Si ese timbre no está asociado al recreo, no produce nada en los alumnos. Si ese timbre no está asociado a la salida, no produce nada. Lo escucho y puedo seguir pasando clases como si nada. Pero si está asociado a la salida o al recreo, entonces produce una reacción, produce un cambio. Entonces, ese tiene que ver con el condicionamiento clásico de una acción. Está condicionando una conducta porque está asociada a un estímulo, a un resultado. Y por otro lado, el operante, Beth Skinner dice, se basa en reforzar o castigar comportamiento para influir en su repetición. Un ejemplo es enseñar a un animal a presionar una palanca para obtener recompensa. Pero bueno, ese es el ejemplo que da ella. Pero para mí es, si un hijo no hace tal cosa, va a llevar guardia o va a llevar chicote. Entonces, no sé cómo se llamaba en su casa el chicote. ¿Tenía un nombre? Pedro Moreno. Nosotros acá, Pedro Moreno. Entonces estaba colgado el chicotillo ahí, ¿no? El trenzado, Pedro Moreno. Entonces, cuando mi madre agarraba a Pedro Moreno, alguna conducta diferente yo debía tener. No solo era agarrar. Entonces ya me producía un cambio en mi conducta. Velocidad para hacer algo que me he hecho hacer y no para correr también. Pero entonces, claro, el condicionamiento operante me condiciona a operar, a accionar algo, a hacer algo. Esa es la psicología o la teoría conductista, la segunda. Ahora, el hecho de que él haya escrito eso no quiere decir que está bien o que no está bien. Está diciendo, esto sucede. Esto sucede. Va a producir un cambio, va a producir una acción. Va a producir, condiciona una acción. ¿No? Después vamos a hablar si tiene preguntas. Sí, en este caso conozco un padre en una familia que cuando agarra el cinturón, sus hijos se olvidan. Hay un trauma. Sí, sin duda. Claro que sí. Sin duda. Por eso decía yo, no quiere decir que esté bien o que esté mal, Claro. pero existe. El punto es que existe, que produce un cambio. Ambas teorías han sido fundamentales en el ámbito educativo y en terapia, sobre todo en intervenciones con niños y adolescentes. Ok. Aquí está el psicodesarrollo de Freud, que es el padre del psicoanálisis, ahí se lo conoce. Introdujo una teoría del desarrollo humano que se centraba en la energía psicosexual y cómo ésta se manifiesta y se canaliza a lo largo de diferentes etapas de la vida. Según Freud, desde la infancia hasta la adultez, los individuos atraviesan 5 etapas: oral, anal, fálica, latencia y genital. Pero las teorías de Freud han recibido numerosas críticas por parte de la comunidad científica, ya que se basa en observaciones anecdóticas en lugar de evidencia empírica rigurosa. Entonces, casi nadie toma en cuenta aquello ahora. Obviamente ha tenido un impacto evidente en la psicología. Muchas ideas específicas han sido realizadas o desacreditadas por investigaciones y teorías posteriores. Pero es una teoría. El modelo ecológico de Bronfenbrenner
Urie propuso un enfoque holístico para entender el desarrollo humano conocido como el modelo ecológico. Holístico tiene que ver con total, completo, si usted quiere. Y entonces le llamó microsistemas. Un microsistema, otro microsistema. El entorno inmediato como la familia, mesosistema como interacción de dos o más microsistemas, exosistema, entornos que no involucran directamente al individuo, pero influyen en el desarrollo de las personas, como el lugar de trabajo de los padres, por ejemplo, que llevan a su hijo al trabajo y los puede animar o desanimar a crecer o a no crecer, dependiendo de lo que ve. El macrosistema, la sociedad, la cultura, y el cronosistema, eventos y cambios a lo largo del tiempo. Eventos que suceden, que producen cambios a lo largo del tiempo en las personas. Pero también es un modelo para pensar si sucede. Si el macrosistema sucede, un evento puede producir un cambio en las personas, una acción, una palabra, un sistema pequeño, un evento pequeño en la familia puede producir un cambio. Las teorías objetales de Melanie Clipper. Perdón, antes. ¿Cuál era la segunda pregunta? Ya se ve. Todavía. Pronto contestamos la segunda pregunta. Vamos un poquito más. La teoría de las relaciones objetales de Melanie Klein. Ella propuso la teoría de las relaciones objetales. Según Klein, los niños desde muy temprana edad establecen relaciones con objetos que en realidad son representaciones mentales de personas y experiencias. Ustedes pueden poner nombre a esta botella si tiene la botella todo el tiempo para jugar. Le pueden poner nombre a cualquier objeto con el que ellos están jugando y están expuestos la mayor parte del tiempo. Estas relaciones iniciales, especialmente con la mamá, son fundamentales para la formación de la personalidad y la salud mental del bebé o del niño. Comienzo, los primeros meses, si usted quiere. Un año y medio, si usted quiere. Klein destacó también la importancia de las fantasías infantiles y cómo estas juegan un papel crucial en el desarrollo emocional. Totalmente válidas, que uno como padre debe saber canalizarla y usarla en beneficio del desarrollo emocional del bebé. Una pregunta. Sí. ¿Qué pasaría en el caso, por ejemplo, un ejemplo de una familia, tenía una niña, y esa niña, o sea, digamos, era como que jugaba sola prácticamente, pero iba a una distancia y tenía su juguete y hablaba con cierto tipo de... Primero era como un objeto, ¿no? Pero después se fue como un amigo imaginario, ¿sí? Empezó a hablar y jugaban juntos, y ella fue creciendo, ¿no? Y ella decía, yo tengo mi amiga, decía, ¿no? Su expresión de ella. Y eso fue afectando su vida de ella, pero negativamente, digamos, ¿no? A tal punto que esa amiga imaginaria le empezaba a decir cosas que ya no eran buenas para ella, ¿no? Y los padres se empezaron a dar cuenta. Se puede decir que eso también puede afectar la vida de la niña si no se le toma en cuenta y habla con ella y se le hace algo, porque a la larga, digamos, puede ser peor, ¿no? El comportamiento de ella, digamos, ¿no? Sí. El amigo imaginario o la amiga imaginaria es útil o va. Está bien cuando el niño, la niña tiene 2, 3 años, 4 años, pero después hay una interacción con otros niños, con otras niñas, normalmente quiero decir. Y entonces ya el amigo imaginario pierde presencia en su vida, porque él está llenando su mente, sus pensamientos
con la experiencia que tuvo con los amiguitos que tuvo hoy en la tarde. Entonces cuando va a dormir o a descansar está pensando más, su mente está pensando en aquello que vivió con los amigos y entonces ya el amigo imaginario va perdiendo valor, digamos. Pero si un bebé, un niño, está solo y pasan los años y sigue solo, porque puede estar solo aún teniendo hermanos, como puede estar solo si no tiene hermanos, y puede estar acompañado si tiene hermanos, y puede estar acompañado, puede ser acompañado si tiene padres o adultos a su alrededor. Pero hay niños que están solos, que no tienen compañía. Entonces, ¿con quién? Con el amigo imaginario. Entonces, claro, mientras va creciendo, va obteniendo información de otra fuente, televisión, celular, porque a veces a los niños solos se les da celular, y entonces ahí tienen acceso a un montón de juegos, y entonces van armando un amigo imaginario a la luz de lo que ellos están. Criando hijos saludables. Y Una muchas guía veces cristiana. los juegos son... Soy el pastor Fabio Rufino. Es un gusto estar contigo para hablar de un tema tan importante. Cómo criar hijos saludables en cuerpo, mente y espíritu. Combinaremos los principios bíblicos con herramientas prácticas para ayudarte en esta hermosa misión. Como dice Proverbios 22, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Dios nos confía esta gran responsabilidad, y es nuestro deber guiar a nuestros hijos con amor y sabiduría. Empecemos por el desarrollo cognitivo. ¿Sabías que el... Sí, creo que también mucho depende de los padres, cómo dejan a los hijos. Tengo un niño de 7 años, de 4 a 5 fue que él igual jugaba así. Yo tengo una cámara en mi sala, me puse en mi oficina, la prendí mi cámara todo el día para ver qué era lo que hacía. Y él sí tenía un amigo imaginario, era pistolero. Entonces lo chequeé todo el día, descuidé un poco mi trabajo, pero lo chequeé todo el día y él miraba una serie, era un dibujo. Le corté el dibujo y chao, amigo imaginario. Ok, nos hemos pasado de las 8:30 que le dije, pero es porque tampoco hay nadie acá. Entonces, déjenme que tenemos por lo menos estas teorías, que ya estamos al final. Oh, ya estamos al final. Vamos a hablar entonces unos minutos. Podemos tomar agua ahí. Un break. 10 minutos. Cuando pasó eso, era asombroso ver a mi hijo cómo hablaba solo. Ajá. Y le decía, ahora te toca a vos. Y yo lo miraba, yo le decía a mi esposa, está cambiando de etapa. Entonces, ¿qué está viendo? ¿Qué ve? Y bueno, ella fue mirando, ¿qué veía? ¿Cuál era su programa de todo el día? Ajá. Y descubrimos que era una serie. Sí. La cortamos, la serie. Chao, amigo. Qué bueno. Mucho depende. Qué bueno que usted tiene acceso a esa tecnología. Ah, sí, dentro de mi sala. No, yo por seguridad, mis hijos se quedan con la niñera. Y uno no sabe cómo lo tratan. Entonces, tengo 4 cámaras ahí, veo todo lo que hace el niño. Puede grave, puede ser. Sí, pues el comportamiento. No, es fatal. Se comió, se lamentaba.